Mala onda. Ok. La clase pasada empezamos a ver capacitancia, ¿cierto? Terminamos de ver todo esto. Creo que no. No me acuerdo, chicos. ¿Me pueden recordar? Sí, no, tal vez, Creo que no. ¿no? Pero sí vimos hasta aquí, ¿no? Por lo menos. Hasta ahí sí vimos. Ujú. Ok. Entonces nos quedamos aquí. Que vimos cómo obtener la capacitancia a partir de la permitividad del material, considerando la permitividad relativa y la permitividad del vacío. Esta es como la expresión, bueno, esta sería la general en realidad. Y ya de aquí, pues si sustituimos la permitividad, podemos trabajar con esta, depende de qué datos tengamos. Y vimos cómo obtener también la susceptibilidad. Ya habíamos comentado que los capacitores son elementos que almacenan energía. Entonces, bueno, aquí viene el desarrollo. Vamos a partir de esta expresión que es para obtener, pues, el trabajo cuando una carga se mueve entre dos puntos. Estas expresiones que estamos viendo se pueden aplicar para, bueno, esta se puede aplicar la energía para un elemento o para un circuito. Bueno, si derivamos ambos lados de la igualdad y lo integramos, vamos a obtener el trabajo. Aquí, bueno, a partir de la relación de la carga, la diferencia potencial y la capacitancia, vamos a despejar para la diferencia potencial y sustituir en la integral. Y al integrar, bueno, tenemos esta expresión. Y hay que evaluarla. ¿De dónde? Pues desde un valor 0 hasta el valor de la carga, ¿sí? Y bueno, nos queda esta integral. Al evaluar, tenemos esto. Aquí, pues se manejan diferentes expresiones, aunque bueno, esta está repetida, que está aquí abajo también. En este caso, la expresión que más se utiliza es esta, pero podríamos utilizar esta o podríamos utilizar esta según sea el dato que yo tenga, ya sea de la carga o de la capacitancia o la diferencia potencial. ¿Cuál me conviene utilizar? Como ven aquí, la energía, bueno, para empezar, el trabajo es un tipo de energía, pero como aquí ya estamos hablando de la energía almacenada, vamos a referirnos allá con la letra U. Cuando hablamos de energía, en el capacitor, la trabajamos como U. O si estamos hablando de un inductor, también se trabaja como una U. Si estamos hablando de energía en un resistor, ahí utilizamos más bien una E. Y bueno, este es energía en función del volumen o energía por unidad de volumen, es densidad de energía. Aquí sí hay que tener cuidado qué estamos obteniendo, ¿no? Si la energía, esto es densidad de energía, que es energía por unidad de volumen. Es importante que hagan sus formularios para identificar qué expresiones son. Esta expresión no viene tanto ya como parte del temario, pero bueno, ahí está, ¿no? Que es energía por unidad de volumen. Porque luego cuando estamos trabajando con vectores la llegan a confundir con algún vector. Entonces ahí tengan cuidado que están obteniendo. Después tenemos la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica en realidad es la intensidad del campo eléctrico. Y cuando nosotros tenemos un capacitor al que se le aplica una diferencia potencial muy grande, vamos a decir máxima, que es la máxima que puede soportar. En esa condición se tiene la ruptura de rigidez dieléctrica, ¿sí? O, dicho de otra manera, el campo de ruptura, el campo eléctrico de ruptura. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que nuestro material dieléctrico, en ese punto, ya no funciona como dieléctrico. Podemos decir que, pues, casi que se convierte en un conductor, aunque en realidad lo que ocurre en el material físicamente es que o se perfora, o en el caso de los capacitores electrolíticos, explota la sustancia. Entonces, pues ya no tengo dieléctrico. Y aquí, ¿qué puede ocurrir entre los electrodos o placas que son conductoras? Bueno, pues se produce un arco eléctrico. Igual hay voy a ver si encuentro un video sobre eso, sino en uno de los simuladores se ve esa parte. Simplemente es como si vemos un rayo, es un arco eléctrico,
que pasa de un electrodo al otro. Se produce ahí la ionización del aire y por eso tenemos que, es como que se vuelve conductor el aire. Por eso permite que pase el arco eléctrico de placa a placa. Como si circulara corriente, digamos. Bueno, entonces tenemos esta expresión donde, si yo estoy hablando del voltaje máximo, eso implica el campo de ruptura, ¿ok? Donde mi dieléctrico ya fue, ya no funciona más como dieléctrico. Ok. Vamos a ver ahora, viene en esta parte un cuadro que dice CRL. Este es un cuadro que incluye los elementos pasivos. Los elementos pasivos son pues el resistor, el capacitor y el inductor. Los elementos activos serían en este caso fuentes, que nos entregan una señal, una diferencia potencial, etc. En este cuadrito viene aquí aparte, bueno, de qué tema estamos hablando, lo vamos a usar en los temas 3 y 5 también. Yo lo puse así porque creo que es un poco fácil de trabajar. Entonces tenemos en el cuadrito, pues primero para capacitores, la primera parte es de la característica, digamos, del elemento que es capacitancia, resistencia o inductancia y cómo se calcularía. Después, los tipos de conexión y cómo son esos tipos de conexión, qué es qué. Y al final, la energía, cómo se calcula. En este caso, bueno, usamos esta expresión. Vamos a ver, en la primera parte de la tabla, tenemos el elemento como tal, que son nuestras placas conductoras y un dieléctrico entre ellas. Puede ser aire o algún otro material. Esta relación la vamos a utilizar en cualquier momento que yo esté trabajando con capacitores, sin importar el tipo de conexión. Lo que voy a usar es la relación entre estos tres. Ahora, si mi capacitor está en el vacío, yo puedo calcularlo a partir de sus factores geométricos y el material del dieléctrico. Aquí sí está en el área vacío o ya sí tiene otro material dieléctrico. Si yo conozco la permitividad del material, pues simplemente la sustituyo la permitividad relativa por la permitividad del vacío como la permitividad del material. Y bueno, aquí tenemos conexiones de los elementos. Conexión serie. Fíjense, aquí en la conexión serie es muy importante ver cómo se conectan. Físicamente, bueno, este es un diagrama eléctrico de cómo están conectados, pero ahorita vamos a ver en un simulador cómo se conectaría. ¿Sí? Aquí tenemos, fíjense, que esto suponiendo que es un material, un elemento con polaridad. A veces si mis elementos no son polarizados, yo en un diagrama eléctrico puedo poner las marcas de polaridad simplemente para ver el flujo ya sea de la carga, bueno, la carga, no, la carga no fue. Bueno, para ver el flujo de corriente, que sería ahí pues carga en movimiento, pero si entre mis placas yo tengo un dieléctrico de aquí a aquí, lo que tengo es campo eléctrico, no corriente eléctrica. Y entonces, ok, estos son solo los elementos, cómo están conectados. Suponiendo que tienen polaridad, pues tengo la terminal positiva, terminal negativa de mi primer elemento. Y después de la terminal negativa, pues va la terminal positiva del siguiente elemento. Y así se conectan el número n de elementos que tengamos. Ahora bien, si notan aquí en este tipo de conexión, solo están unidos por una terminal, los capacitores. Y yo puedo utilizar una expresión que nos da un valor equivalente del número n de capacitores que tengamos. ¿Por qué? Pues porque eso me facilita el trabajar con un circuito. Yo podría entonces trabajar este circuito de varios elementos como si fuera un solo capacitor. Y bueno, aquí tenemos la expresión para calcular la capacitancia equivalente. Que en este circuito es importante que si mis elementos están en serie, aunque no importa si son resistores, inductores, focos o qué, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. ¿Sí?
Esto es obviamente, estas dos ya son obviamente cuando se le ha conectado una fuente, estos dos. Y la carga, bueno, cuando mis elementos están conectados en serie, las cargas son las mismas para todos los elementos y es igual, y son también iguales a la total. No sé si hasta que tengan alguna pregunta. Tomar eso como uno. Yo tengo una. Dime, ¿Cómo había comentado que al ser en serie, cómo se podía tomar? ¿cómo se podría tomar qué, perdón? Es que me comentó que al estar como en una conexión en serie, Ajá. se Ah, ya. podía... Ajá. Si yo puedo tener n número de elementos y puedo trabajar ese circuito eléctrico, no físicamente, sino el diagrama en papel o en cálculos, ¿no? Porque yo tengo aquí, bueno, vamos a suponer, yo tengo un circuito con muchos capacitores, pero para analizarlo quiero saber el voltaje total o la carga total que voy a tener en el circuito. Entonces puedo hacer mi análisis como si fuera un solo capacitor. Todos estos como si fueran uno solo. Y entonces utilizo estas relaciones. ¿A eso te referías? Sí, sí, sí. Gracias, profesor. Sí. Ok, por ejemplo, ya en la aplicación, ¿para qué me serviría esto? Bueno, pues ahora sí que, por ejemplo, si yo estoy haciendo un diseño de algo y hago mis cálculos y obtengo que la capacitancia es de tanto, ¿no? La capacitancia total es de tanto, ok. Pero comercialmente no existen los valores o no existe un capacitor de ese valor. Podría utilizar un capacitor variable, pero depende de costos, de otras cuestiones. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues en vez de mandar a fabricar un capacitor de ese valor, yo puedo trabajar con los valores comerciales y entonces a lo mejor tener un circuito ya sea serio paralelo, que al final, al estar en la conexión, me den un valor como el que yo quería tener en ese circuito. No sé si me expliqué. Sí, Por ejemplo, en los controles remotos, es una analogía, porque en los controles remotos usamos pilas y nos entregan un voltaje. Pero, por ejemplo, los controles remotos generalmente funcionan con 3 volts. Es decir, generalmente hay algunos que funcionan solo con 1.5 volts. Entonces, las pilas AA o AAA son de 1.5 volts. Entonces, para tener un control remoto que trabaja con 3 volts, yo necesito ¿cuántas pilas? usualmente son dos. 2, porque cuando se conectan, las pilas se conectarían así como esto, en serie, para que se sume el voltaje. Entonces, al final yo tendría pues 3 volts. Entonces, aquí viene la parte. Yo quiero que trabaje a 3 volts. Bueno, necesito que trabaje a 3 volts mi circuito. Pero solo las pilas solo las tenemos de 1.5 o ya valores que son de 6 o de 9 volts, ¿no? Pero además por la cuestión de los tamaños, etcétera, pues no hay otras pilas. Se podrían fabricar, pero sería muy costoso. Entonces se utilizan estas que son de 1.5, pero para tener 3 volts, pues necesito 2. Entonces, ¿cuál es el diseño? 3, ¿no? Haciendo la analogía a voltaje 3, pero yo como no tengo comercialmente 3, pues tengo que usar 2 de 1.5. Es algo parecido aquí. Yo hago un diseño donde necesito una cierta capacitancia, pero no hay comercialmente ese valor. Entonces, bueno, pero si hay de otros valores, yo los puedo combinar para que en serie, generalmente ya en esa aplicación pues, va a depender obviamente el valor. Tal vez tendríamos que hacer una combinación de mi circuito serie y paralelo, que sería un circuito mixto. Pero bueno, esa es una aplicación que es en donde se utilizan las reducciones de capacitores o más bien si tenemos un cierto valor y queremos ese valor exacto más cercano, pues usamos ya sea una conexión serie o una conexión paralela. Ok. Bueno, vamos con sí contesté tu pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Vamos ahora con el circuito paralelo. Pues es algo similar, solo que aquí cambia tanto la ecuación para obtener el equivalente como la relación entre voltajes y cargas. Si ven ahí, en la conexión en paralelo, esto aplica para cualquier elemento que esté en paralelo, el voltaje total es el mismo, el total que para cada elemento.
Eso se aplica mucho en las instalaciones eléctricas. Ahí todo está en paralelo, porque si pues, estuvieran en serie y se quema uno de estos, pues ya no funciona nada. Entonces, si está en paralelo, se puede quemar cualquiera de estos y los demás van a seguir trabajando sin problema. La carga total, aquí la carga total es igual a la suma de las cargas de cada elemento del circuito. Y para la capacitancia, pues para obtener el equivalente, como si fuera un solo capacitor, sumamos las capacitancias de los elementos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, maestra. Ok, vamos a ver entonces, pensaba que estaba en el circuito, en otro lado. Vamos a ver en un simulador qué onda con esto. Aquí estos simuladores de esta página, que es de la Universidad de Colorado, hay varios simuladores, igual les puede servir para otras asignaturas, tiene varios. Vamos a ver el de circuitos. Para este caso viene como si fueran de placas planas en el simulador. ¿Qué creen que ya mejoraron ya mejoraron este simulador, creo? ¿Qué? Abrí otro que no era. Aquí viene el de placas. Déjenme ver este de acá. Pues no cambió mucho. Vamos a usar este. Fíjense bien, aquí tenemos nuestros capacitores. Son como de placas planas. Y vamos a colocar... Ah, no, primero en serie. Y ahorita los vamos a comparar. Pueden ser un número n de elementos, ¿ok? Ahí tenemos nuestros capacitores. Aquí no tengo yo manera de medir la capacitancia, pero podría medir otras cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, ahí están nuestros capacitores. Este sería un circuito ¿de qué tipo? ¿En serio? En serie. Para que vean ustedes la diferencia de conexión. Creo que lo voy a poner mejor abajo. Ahí está. Estos simuladores ustedes los van a trabajar en el laboratorio para que se vayan familiarizando. Son muy intuitivos realmente para utilizar. Si queremos modificar el valor de la capacitancia, le damos clic sobre el elemento y aquí variamos el valor de capacitancia. Entonces aquí vamos a interconectar nuestros capacitores. Ya están estos circuitos. Como ven, este es como si fueran de placas planas nuestros capacitores. Sí ven diferencia, ¿no? En la conexión. Espero que con esto quede un poquito más claro cómo están. ¿Sí? Sí, profesora. Sí. Esto como un sí. Ok. Para que vean cómo se conectan físicamente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo puedo tener un circuito mixto? Sí. ¿Cómo? Ah, pues déjenme ver si esto se puede girar. Por ejemplo, esto. Esto está muy loco, pero fíjense que yo puedo hacer esto y estos tres capacitores siguen en serie, ¿eh? Y entonces conectar aquí. Ahí yo ya tengo un circuito mixto donde tengo elementos que están conectados en serie y en paralelo. Obviamente hay que analizar por partes. Por ejemplo, aquí. Yo si quisiera obtener la capacitancia equivalente a este circuito, pues bueno, lo puedo medir, pero si no lo puedo medir, ¿qué hago? Pues trabajo con las expresiones matemáticas. ¿Y qué voy a reducir primero? Bueno, este capacitor que está aquí, ¿cómo está con estos? ¿Está en serie, paralelo, algo? Tal vez no se ve. Está en paralelo. No, de hecho, Ah, ¿pero cuál? este de aquí. No, entonces está en serie, pero con los tres de abajo al mismo tiempo, ¿no? Así es.
digamos que este no está en paralelo con este, o en serie, ni en paralelo con este, ni en serie, ni en paralelo con este, ni en serie, ni en paralelo con este. En realidad está en serie con el paralelo de estos tres, ¿sí? O sea, aquí primero vamos ahorita a hacer algún ejercicio, pero quería comentar ya que tenemos aquí el circuito. Estos tres están en serie, entonces yo primero tengo que reducir estos, por un lado, y luego por otro lado tendría que reducir estos. Y si reduzco este circuito, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría algo así. Como una línea, ¿no? Exacto, lo voy a poner aquí, miren, ya si hiciera yo la reducción del serie para, bueno, me voy a regresar, no, ya no, creo que ya no me puedo regresar aquí. Déjenme ver. No, ya no me deja. Esto sería mi circuito equivalente, cuando hice la reducción de los que estaban en serie y los que estaban en paralelo. Y al final, pues voy a hacer estos como están ahora, ¿Serie? en serie. Entonces al final yo tendría que tener un solo elemento. No sé si tengan aquí alguna pregunta. No, maestra. Todavía todavía. no, porque apenas estamos a media semana, ¿no? Ok, entonces pues vamos a hacer ejercicios sobre esto. Y después de hacer algunos ejercicios de reducciones, vamos a continuar, porque todavía nos falta ver algunas cosas del tema. En este tema se habla de vectores de polarización. Resulta que los capacitores, bueno, el material dieléctrico en realidad, que es el que se polariza, el material dieléctrico se polariza cuando está dentro de un campo eléctrico. Eso nos falta ver, pero vamos a hacer algunos ejercicios básicos ahorita de conexiones. No sé, vamos a empezar con uno muy simple. Primero tengo que conectar la pizarra. Empezar por el más simple que puede haber. No sé qué onda con mi pizarra, no me deja. Dice, ¿qué dice? Ay, chicos, que me dice... que mueva la ventana fuera de la aplicación. No entiendo qué quiere decir. ¿Qué me quieren decir? Fui abducida, chicos. ¿Por qué, maestra? Que le apreté de donde no debía. Y yo aquí hablando sola, ya saben. Le apreté donde no debía en un... 43. Y de repente ya no estaban. Como a mí me sigue apareciendo el icono de Zoom,
No noté que ya no estaba. Pero este es el ejercicio más sencillo que puede existir. Tenemos ahí un capacitor que está conectado a una fuente. Y tenemos, bueno, ahí tenemos un interruptor que pues simplemente nos dice que nuestro elemento está conectado o no. Vamos a poner marcas de polaridad nada más para, pues, porque tenemos tiempo. Ah, bueno, para la fuente, algo muy importante. En una fuente, este será el positivo, negativo. En una fuente siempre va a ir conectado al positivo de la fuente, la terminal positiva, el positivo del elemento o un positivo de algún elemento de un circuito. Siempre, siempre, siempre. Y al negativo de la fuente tiene que ir un negativo de los elementos que tenga yo en el circuito. Aquí como solo tengo uno, pues bueno. ¿Qué pueden decirme de ese circuito? ¿Es en serie? No, la fuente no cuenta como elemento. Consideramos en serie los elementos pasivos, o sea, capacitores, resistores o inductores. La fuente es un elemento activo. Este no cuenta dentro de la conexión. Por eso acabo de decir que este positivo siempre tiene que ir a un positivo. Cosa que si yo tengo elementos de capacitancia, resistencia o inductancia, no ocurre. Este, para que esté en serie con otro, tendría que ser positivo, negativo, y después de este negativo tendría que ir otro positivo, que no ocurre con la fuente. La fuente no es parte de la conexión de circuitos. El positivo de mi fuente siempre va a un positivo, o el positivo de mi elemento, no, sí, y el negativo siempre va a un negativo del circuito. O al revés, el positivo de mis elementos o de mi elemento va al positivo de la fuente. Entonces, la fuente no es elemento pasivo, no se cuenta dentro de la conexión serio, paralelo o mixta. ¿Okay? De hecho, esta vez sí le puse de otro color los signitos. Entonces, ¿cómo está conectada el capacitor a la fuente? ¿Qué tipo de conexión? ¿Ni idea? Pues en serie, Que no está en serie. A ver, vean cómo está conectado. Ahí en el diagrama que están viendo, ¿el rojo qué es? ¿Qué significa la terminal roja? ¿Negativo? Positivo. Ahí tiene el signo, chicos. La terminal roja, ¿qué es? Positivo. ¿Positivo o negativo? Ok. Vean cómo es la conexión en serie. Va un positivo y después un negativo. Entonces, si están positivo y positivo, eso no puede estar. Bueno, solo estoy hablando de un elemento. Vamos a dejar hasta aquí. Si están aquí, como está aquí, positivo, positivo, positivo. ¿Todos estos están unidos entre sí? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Y los negativos? también. Cuando están en paralelo, todos los positivos van a un mismo punto, todos los negativos van al mismo punto. Entonces, voy a volver a la imagen del ejercicio. ¿Cómo está conectado el capacitor a la fuente? Paralelo. En paralelo, ¿ok? Ujú. Ahora, es nada más para que vean cómo está conectado a la fuente. No significa que vamos a considerar esto como un circuito en paralelo, no. Vamos a considerar los circuitos conexión serio paralelo solo de los elementos, ¿sí? Para no meternos ahorita con la fuente. De momento solo voy a analizar el capacitor, pero en este caso, como solo tengo un elemento, si yo hiciera una reducción de muchos elementos, al final tendría esto, donde mi elemento tendría forzosamente que estar en paralelo con la fuente, si solo es un elemento, ¿ok? ¿Se entiende eso? Sí. Ok, entonces vamos a ver cómo vamos a llegar a la solución de lo que nos piden aquí. Que ya tenemos para calcular todo, ¿eh? Aquí está repetido el inciso C y D, ¿verdad? Es lo mismo. Ah, no. Uno es carga y otro es energía. Ok, capacitor formado por dos placas, está el más sencillito del mundo. Nos dan el área, nos dan la separación.
Se desconecta de una fuente, nos dicen que la fuente es de 1000 volts. Y hay que determinar. Ah, ok. Este interruptor nos indica que se conectó la fuente en algún momento, el capacitor a la fuente, en algún tiempo. Y luego se desconecta. Pero, ¿qué ocurre aquí? Bueno, si yo conecto así el capacitor directo a la fuente, se supone que el voltaje que voy a tener en este capacitor va a ser el mismo de la fuente, o sea, 1000 volts, ¿sí? Vamos a ver también que en realidad el capacitor no se carga inmediatamente. Su carga está en función del tiempo. Entonces, no se carga instantáneamente, se carga en función del tiempo. Entonces, bueno, tiene que pasar un cierto tiempo para tener el voltaje máximo en nuestro capacitor. Pero considerando que son los 1000 volts, entonces, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas? A ver si se acuerdan cómo calculamos eso. ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en el tema anterior. Se puede interpretar como dos superficies, las placas. Ah, exactamente. Ajá. Y bueno, cuando vimos el voltaje de ruptura, ahí había una relación. Aunque era ruptura y voltaje máximo, se puede utilizar esa misma. ¿Cómo era? Diferencia de... No, ya la última. La voy a poner, que está más fácil de lo que creo. La carga entre la permitibilidad del aire. No, ese sería el flujo de campo. No, sí, ese sería el flujo de campo. No, esta, que es muy fácil realmente. Esta. ¿Se acordaron? Esta deriva de cuando teníamos dos superficies paralelas, pero pues aquí ya es directa la expresión. Ya la obtuvimos. Entonces, ¿esta cómo nos quedaría? Pues quedaría 1000 entre cuánto? Pues la separación que tengo de placas, que son 0.25 ¿Sería en centímetros o en metros? en metros. Ok. Siempre todo lo que hagamos tiene que estar en unidades base del sistema internacional. O sea, hace metros. ¿Cuánto me da este campo? Ya ven que está bien fácil. Ah, no, están viendo la solución, no vean. Me da 400,000. 400,000 volts. Esto yo lo puedo escribir así, volt por metro. O lo puedo escribir así. Bueno, hay varias formas, 400 kilovolts o 4 megavolts también. Bueno, Profesora, había dicho vale. que esa fórmula era porque teníamos a las placas paralelas, ¿no? Así es. O para el capacitor, básicamente. Ok. Si quieren que les ponga una nota ahí. ¿Estaría bien? Sí. Ah, bueno. Para placas planas o para dos superficies. No sé. Porque del tema 1 eran dos superficies, ¿no? Sí. Que para este curso en realidad siempre son el caso de las placas planas paralelas. Son muchas P's. Ujú. Ok. ¿Preguntas? Ya identificando el tipo de capacitor y las expresiones, pues es muy fácil realmente obtener lo que nos piden. Para la capacitancia, no dicen, sí dicen, que está en el vacío. Si no nos dijeran, podríamos asumir que si no nos dan el material eléctrico, podemos considerar que es aire o vacío. Pues para este caso, ¿qué expresión utilizamos? Ustedes ya tienen
las notas desde hace una semana. Yo sí les sugiero, si pueden, tengan a la mano el cuadro de los circuitos, porque ese lo vamos además a utilizar en los temas 3 y 4, 3 y 5. Entonces aquí, para que se les vayan familiarizando, se las vayan aprendiendo igual. Tenemos la capacitancia va a ser igual a que la permitividad del vacío es una constante. Por el área, nada más que el área está en centímetros cuadrados. Hay que hacer la conversión. La voy a hacer por acá. ¿Cómo? Bueno, si se sabe la conversión, creo que es por 10 a la... No, nunca, no estoy segura. Si es a la 4, no me acuerdo. Yo no me sé los factores de conversión. Pero para hacerlos es muy fácil porque si queremos tener metros cuadrados arriba, entonces un metro tiene 100 centímetros. Pero está al cuadrado, pues elevamos todo al cuadrado. ¿Cuánto me da esta área? ¿0.05? Gracias. 0.05 metros cuadrados. Entre, pues, la distancia de separación. Voy a poner a la menos 12. A la menos 2. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Me salió 1.71. 1.70. Unidades farads. Por cierto, aquí quería comentar algo. Cuando está a la menos, está en centímetros cuadrados, sí puede pasar directamente la misma cantidad por 10 a la menos 4. Si se acuerdan de esa, pues ya nos hace la conversión. Si no, hay que hacer la conversión. Yo luego nunca me acuerdo, no sé por qué se me olvidan estas. Pero ahí está. Entonces ya tengo ahí la capacitancia. Profesora, creo que cometí un error y en realidad serían 1.77 por 10 a la menos 10. Ok. A la menos 10. Fíjense, cuando tenemos, así que es por a la menos 10 o algo así, podemos trabajar con los prefijos. Nos conviene trabajar. Ok. Ajá. Entonces, ¿cuánto te daría? ¿Cuánto me Con- dijiste? Era 1.77 por 10 a la menos 10, pero podríamos llevarlo a la 12, ¿no? Que sería 177. 177. Exacto, Ajá. 177 pico farads. Sí, y así ya es más fácil trabajar. Ya cuando hacemos operaciones, ahí sí, pues tenemos que trabajar con la notación científica, pero en resultados podemos trabajarlo en prefijos. Ok, para el inciso C, la carga almacenada. La carga almacenada en el capacitor. Bueno, aquí vamos a usar esta relación, que es esta. Pues como me piden la carga, pues despejamos la carga y esto va a ser igual a la capacitancia por la diferencia potencial. Aquí fíjense una cosa, bueno, vamos a dejarlo así mejor. Porque si el voltaje no fuera de 1000, que fuera menos de 100, yo podría multiplicar, por ejemplo, dejar 177 picofarads, o bueno, por 10 a la menos 12 le voy a poner. El resultado, si yo multiplico 177 por 1000, me va a dar en
coulombs directamente. Pero bueno, vamos a ver cuánto les da este. Sería 177 por 10 a la menos 9. No sé. Si está seguro, sí. Pues es que puede ser como 10 a la 3, ¿no? Y por ley de los exponentes, Si es a la pues menos 9, es este. Ah, sí, claro. Serían nanocoulombs. Perdón, ¿alguien iba a decir algo más? No, sí confirmé el resultado, profesora, nada más. Y bueno, para el último inciso, la energía almacenada. En este caso, pues va a ser igual a que un medio de la capacitancia que acabamos de calcular por el voltaje, que son 1000, pero al cuadrado. ¿Cuánto me da la energía almacenada? ¿Cuánto les da, chicos? a mí me dio 88.5 por 10 a la menos 6. Podemos dejarlo por 10 a la menos 6 o microjoules. No sé si tengan alguna pregunta. Este es así como el sencillito, ¿eh? Es el más simple que vamos a ver. ¿No hay preguntas? Por el momento no. Ok. No, maestra. Estuvo fácil, ¿no? Aquí ya aplicamos de las expresiones que obtuvimos, obviamente, digamos, de lo teórico, ¿no? De los desarrollos teóricos. Vamos a obtener otro ejercicio. Digo, vamos a hacer otro ejercicio. Estoy viendo cuál para qué. No empezar con uno tan complicado, porque si no se me van a espantar. Empezar con uno más tranqui. Ahí voy, es que estoy viendo uno que no está así tan fácil. O sea, sí, sí, sí es simple, pero no tanto. Voy a cambiar la página, ¿puedo? Sí, maestra. Ah, bueno, por cierto, si quieren copiar algo, de todas maneras ya saben que esto yo lo subo a Classroom. Ya para ejercicios más complejos sí les voy a mandar antes los enunciados. Este circuito, ahí tenemos 4 capacitores.
no puse, perdón, no puse que hay que obtener. Vamos a obtener, ok, yo le voy a poner que vamos a obtener. Vamos a obtener capacitancia equivalente, carga total, energía almacenada, total. Ujú. Ok. Entonces vamos con el inciso A. Que aquí como tengo que obtener la capacitancia equivalente, tengo que hacer una reducción de elementos para que al final yo solo tenga un elemento en en el circuito. Ujú. Aquí no viene la fuente, pero para que no se me vayan a ir con la idea, no está ahí pintada la fuente, pero yo la voy a poner porque sí hay fuente. Si no, hay que contar, aunque la fuente no es parte del circuito, sí hay que considerarla porque a veces quieren reducir donde pues ya no se puede reducir. Entonces, por eso voy a poner la fuente. Bueno, aquí está la fuente. Ujú. Que son 24 volts. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué puedo reducir primero? Tengo Los que que están reducir en serie. los que están en serie. Sí, perdón, antes de que sigas. Puedo reducir lo que está en serie o lo que está en paralelo primero y luego ya así viendo, ¿no? ¿Qué es lo que puedo ir reduciendo? Porque si están como que no se nota, si está en serie o paralelo, eso no se puede reducir. Por ejemplo, aquí donde está la unión de 3 elementos, eso yo no lo puedo reducir. No puedo reducir C1, C2 y C4, no se puede. Tengo que elegir primero lo que sí está en serie. ¿Qué sí está en serie? ¿Qué capacitores sí están en serie? 2 y 4. P1 también, ¿no? No, C1 no, es lo que acabo de mencionar, que ese no lo puedo reducir. No Nada está en más, serie ni en paralelo, tristemente. nada Solo más puedo C2 y reducir C4, ¿no? C3, ¿cuál? C2 y C4. C2 y C4 no están en paralelo, porque Sí. acuérdense, les voy a poner las marquitas de polaridad para ver si es más fácil que lo identifiquen. En paralelo sería C2 con como el resultante de C3 y C4, ¿no? Ah, ok, pero primero lo que está primero. O sea, sí, porque si no se me van a liar. ¿Qué sí está en serie? ¿Qué sí está en paralelo? C2 y C4, antes de que me digan, C2 y C4, ¿por qué no está en serie? Digo, ¿por qué no está en paralelo? Porque el negativo de C4 no pega con el negativo de C2. Exacto, yo aquí tengo otro elemento, está en medio. Por eso C2 y C4 no están en paralelo. ¿Ok? ¿Qué sí está en serie? C3 con C4. Exacto. Pues vamos primero C3, 4. Ujú. Están en serie. ¿Cómo es la expresión para cuando están en serie? 1 sobre el cociente de 1 sobre la capacitancia de cada uno. Así es. Cuando son, ay, perdón, que ya me comí el 1. Aquí. ¿Cómo diríamos? Esta forma, esta relación de, a ver si me pueden ayudar. Cuando yo tengo esta ecuación, esta se puede aplicar para resistores, inductores o capacitores. Esta forma le voy a poner. No, le voy a cambiar. Es que me estoy adelantando, creo. Si yo tengo esta expresión, si solo tengo 2 elementos, puedo hacer esto. Mejor así. Ujú. Entonces, aquí es igual.
todo está en microfarads, como todo está en las mismas unidades, yo voy a hacer esto nada más y al final pues las unidades van a ser las mismas. Vean, cuando mis capacitancias, resistencias o inductancias son iguales, quiero decir del mismo valor, y tenemos esta forma, el equivalente es la mitad. Lo voy a poner igual y ustedes lo calculan, pero les va a dar la mitad del valor de cada uno. Cuando hay la misma capacitancia, ¿verdad? Cuando el valor de la capacitancia es la misma, este les tiene que dar de 40. Las verifíquenlo para que vean que no les echo mentiras. ¿Ok? Sí me dio eso. Ok. Ahora bien, ¿cómo quedaría mi circuito reducido? Pues me van a perdonar porque no me va a quedar tan derecho. ¿Cómo quedaría mi circuito reducido? Lo voy a poner para que... al principio, si no dominamos esto, sí nos conviene hacer la reducción paso a paso. Ahorita no se va a notar tanto, pero más adelante si nos piden más cosas, sí es importante. Es más, a lo mejor ya hasta le agrego ahí otra cosa, C3-4. Esta sería mi primera reducción. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, aquí me quedó esto medio chueco, pero... Luego, ¿qué voy a reducir? C2 con C3 y 4 ¿Que están como? en paralelo. En paralelo. Aquí simplemente lo sumamos. ¿Mm? Ok. Y aquí me quedaría, pues ya me quedan dos, ¿no? Dos capacitores. ¿Lo puedo poner así? Ups. Cada vez los hago más pequeños, los circuitos. Ahí está. Profesora, una duda. Dime. Dijo que la capacitancia se puede reducir a la mitad cuando las cargas son iguales, No, pero no se puede reducir a la mitad. El equivalente de tu capacitancia Ujú. va a ser la mitad del valor de cada capacitancia, porque son iguales las capacitancias, no las cargas, las capacitancias. Ok. ¿Esto solo es cuando hay dos elementos o se puede para... Ok, si fueran tres, Ujú. bueno, no sé cómo quedaría la expresión. Bueno, si son tres ya te conviene trabajar esta forma, no Sí. esta. Esta es solo para dos, pero esta forma trabajaría si son tres o n. Y por ejemplo, si tienes tres capacitores que están en serie y los tres son de la misma capacitancia, te daría un tercio. Y así sucesivamente. Ok. Si Gracias. fueran cuatro del mismo valor, te daría pues, un cuarto. Ok. ¿En serie nada más? Nada más en serie. Ok. Gracias. Porque en paralelo se suman. Sí, sí. Sí. Ok. de acuerdo. Gracias. Vamos a ver qué. Pues ya de esto ya obtengo el equivalente. ¿Cómo obtengo el equivalente? Sería 1 sobre la capacitancia de C1. ¿Mm? 1 sobre 1 sobre la capacitancia de C1. Como son dos, yo voy a usar Igual. esta forma. Ajá. Nada más por. Ay, ¿cuánto es? ¿De 60? No me da igual. Ok, sería. Uy, no, esto está peor.
¿Es de cuánto? 30 y 60, creo. Ujú, gracias. Entonces, el equivalente me da de cuánto. 20. 20 microfarads. Ujú. ¿Preguntas hasta aquí? No. Yo, No, maestra, Sí. ¿cómo es que me revuelvo cuando esto de reducir, cómo sabemos que tiene que ser en serie y luego en paralelo? Tú tienes que, eso ya es práctica y tú tienes que ver en el circuito aquí, por ejemplo. Acuérdate de cómo es la conexión. Tú, por eso es importante, si no están tan familiarizados, es importante que tengan a la mano su cuadrito de elementos. Ve, ¿cómo sabes que están en serio paralelo? Bueno, si es más, menos, y luego sigue un más, menos, bueno, es positivo o negativo de mi primer elemento. Y luego ese negativo del primer elemento es el positivo del siguiente, esto está en serie. O si todos los van Ok, al ok. mismo punto, todos los positivos, pues esto está en paralelo. Si vemos nuestro circuito, ve aquí positivo, negativo, luego sigue un positivo, pues esto está en serie. Ahora bien, ¿cómo? Porque este circuito no tenía las marcas de polaridad, yo se las puse. Bueno, ¿cómo las asignamos? Empezamos por la terminal positiva de la fuente y yo me voy hacia acá, así, como si saliera una flechita ahí que vamos a ver en el siguiente tema. Y sigo la flechita así. Cuando llegue a este punto, pues es como si se divide uno para acá y otro para acá. Y así voy asignando las marcas de polaridad. Ajá. Ok, ya me quedó más claro. Gracias, maestra. Sí, de nada. Ok, entonces estamos para el inciso B. Hay que obtener la carga total. Carga total va a ser igual a ¿qué? A la capacitancia equivalente por el voltaje total, que en este caso es AB. Y esto es igual, pues la capacitancia ¿cuánto nos da la carga total? $480 por 10 a la menos 12. Ahí está. Ujú. ¿Preguntas? Yo tengo una. Dime. ¿Por qué se puso a la -12? Porque es pico, ¿no? ¿No era Ah, micro? sí, tienes razón. Gracias, no, yo me emocioné. No, es a la -6, no a la -12, disculpen. Entonces la de abajo me da a la -6 también, ¿no? Sí. Sí. Gracias, no me di cuenta. Gracias. Ahora bien, ¿alguna otra cosa? Creo que no de momento. ¿Cómo obtenemos la energía total? Bueno, esto está fácil. Igual agregamos otro inciso de una vez. Como es la total, yo trabajo con la capacitancia equivalente y el voltaje total. ¿Cuánto les da esta energía? Ay, esperen. Bueno, no, ustedes sigan, que anoté aquí mal el número, la letra del inciso. ¿Cuánto nos dio la energía?
5.76 milijoules. ¿Me puedes repetir? ¿5 qué? 5.76 milijoules. Gracias. Ahí está. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Vamos a hacer otro. Y luego ya de este, vamos a hacer uno más rudo. Vamos, perdón. ¿Me podía cambiar o me esperaba tantito? Disculpen. Un momento nada más, profesora, por favor. Gracias. Sí, cuando haga eso, avísenme. Maestra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Listo? Maestra, yo tengo una duda Dime. como tipo teórica. Ajá. Ve que tenemos el primer sistema, bueno, ya cuando reducimos a C34, Ujú. se podría en ese caso también reducir C1 con C2 y luego el C1 y C2 con C3 y C4. No. No, ¿por qué? Porque tú no puedes reducir C1, 2 porque no están en serie. ¿Por qué no están en serie? Porque tienes aquí otro elemento. ¿Sí me Ah, explico? ok, maestra. Sí, Así, sí. para que esté en serie, no tiene que haber otro elemento que salga de aquí. No. Esto ya no es, ya C1, C2 ya no estaría en serie. ¿Ok? Ok, maestra. Para que Gracias. esté en serie, sí tiene que ser forzosamente así. Ujú. ¿Sí? Profesora. Sí, maestra. Ya eso igual es con un poco de práctica, pero sí se tienen que ir como, ya con las tareas, espero que sí se vayan tomando habilidad o revisando ejercicios. Dime, ¿quién me estaba hablando? Perdón. Yo. Le iba a preguntar que si estaba bien, por ejemplo, calcular en serie primero C2 con C3, pero ahora veo, creo que no tiene sentido, ¿verdad? No, Con la el reducción. mismo caso. Ajá. C2 y C3. Digo, sí, C2 y C3 no están en serie, ni en paralelo. ¿Por qué? Porque tienes aquí otro elemento. Si no estuviera C4, Ok. si no estuviera C4, C2 estaría en paralelo con C3, pero no en serie. Ujú, Ok, gracias, profesora. ujú. Sí. Ok, ¿algo más? ¿Vamos al siguiente o me espero todavía? Perdón. Yo ya terminé. Ok, Yo también. pues voy a ir al siguiente. Este les va a gustar. Ajá, sí, claro, maestra. Ya coma algo porque ya está delirando, ¿no? Ok, vean, tenemos aquí un circuito donde no es tan obvio, ¿no? Cómo están los elementos. ¿O alguien lo ve? No. Voy a poner la fuente porque sí está para que no se me vayan a... Es que a veces si no está la fuente, quieren reducir diferente. Pero no, aquí está la fuente. Hay un ejercicio, creo que para eso les voy a dejar un ejercicio de Jaramillo. Está interesante ese ejercicio de reducción.
Está muy grueso el punto. Ahí está. Ujú. La fuente. Ok. ¿Qué dirían así como está mi circuito? ¿Qué está en serie y qué está en paralelo? C3 y C4 están en serie y C1 y C2 están en serie. Ajá, y entre esos dos están en paralelo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? 3 con 4 en serie y 1 con 2 también en serie. ¿Todo el mundo lo ve? Es obvio, No. ¿vale? Es obvio, ay, eso es obvio. Lo voy a dibujar aquí abajito. Me van a disculpar las líneas chuecas, pero para... Si no, ay, no, esta está muy chueca. Casi que mejor uso la regla. Vean. Hagan de cuenta que es esto. Este se conoce como conexión puente. Se utiliza también mucho para resistores. Ahí está, ¿cómo lo ven? ¿Ya le encuentran más facha de cómo están? Sí, ya. Ahora sí. Que ya les digo con la costumbre, porque realmente no es así tan, no es tan complicado el circuito, pero sí necesita uno a veces práctica. Ahí está. Ujú. Ahora bien, me piden el valor del capacitor C1. Esto se pone feo. Fíjense bien, yo tengo la energía total, es dato. Ahora vamos a poner aquí. Energía total es dato y el voltaje. Y eso es, bueno, y los valores obviamente de 3 de los 4 capacitores. Estamos en problemas. ¿Qué hacemos? Como me dan la energía, pues yo lo que voy a hacer es esto. De aquí obtener el valor equivalente del circuito. Ujú. La capacitancia equivalente a que va a ser igual. Sí, verifican mi despeje, por favor. Que luego a estas horas de la madrugada ya no sé ni qué escribo. Sí, sí, está bien. Lo puse súper lejos, ¿no? Ok. Entonces esto es igual a qué. Ajá. ¿Cuánto les da? Cinco por 10 a la menos 6 coulombs. No, farads, ¿no? Ah, sí, farads. Son 5 microfarads. Sí, Ok. Bueno, ya tengo ahí. Ahora, ¿qué hago? Después de llorar, ¿qué hago? Pues hay que despejarse a uno, ¿no? ¿De dónde? Fíjense bien. Yo tengo por un lado, ¿cómo obtendría la capacitancia equivalente? ¿A qué sería igual? Sería sumar C3 y C4. Bueno, como están en serie, pues, no. C3, Sí, sí. 4, ¿no? sería 1 entre C3 más C4 más 1 entre C1 más C2, ¿no? A ver, otra vez, dime. No, ya me equivoqué, creo. Ok, voy a hacer aquí, ¿qué me conviene hacer? Bueno, por si no es tan obvio, voy a poner aquí las reducciones.
¿Cuál sería la primera reducción? Perdón, es que me río porque mis líneas están bien bonitas. La primera reducción sería o las primeras reducciones sería esta. Tener aquí estos capacitores. Esto sería C34 y C12. ¿Sí? Y bueno, aquí tendría mi fuente. Y luego ese me quedaría como si fuera uno solo. Este sería el equivalente. Aquí ya no me queda más derecho, lo siento. Ujú. Sí, no, tal vez, quizás. Sí. Ahí está, ¿no? Entonces, si me voy como de regreso en las reducciones, pues tendría que el equivalente sería igual a ¿qué? C12 más C34, ¿no? Sí. Sí. Ahora, yo puedo sustituir en una sola expresión, aunque no sé si sea muy conveniente porque si no ya se nos van a hacer unas operaciones muy grandes, pero pues sí se podría. Pero vamos a hacerlo separado. Vamos a hacer primero C34. C34 a qué es igual. Es 1 sobre C2. Podría C3. usar esa, pero como aquí sí tengo los valores, voy a usar esta. Para reducirla, ¿no? Es que para mí es más práctico esto, es cuestión como de enfoques igual, pero vamos a ver de cuántos son los valores. No son de lo mismo, entonces no me va a dar la mitad, entonces hay que hacer la operación. Sería 4.5 por 9. ¿Cuánto me da C34? Tres. Ahí tengo C34. Ok, ahora voy con 1,2. C12 es igual a ¿qué? Aquí sí, fíjense bien, aquí me conviene trabajarlo así. Porque voy a despejar C1. Ah, bueno, creo que lo voy a hacer. Bueno, vamos a hacerlo así. Entonces de aquí quiero C1. Ah, esperen. Bueno, va a ser completo para que no se me pierda. Ya que ustedes tengan más práctica, pues ya no tienen que hacer esto. Lo pueden hacer directo desde aquí. Pasarse. Ah, sí. Pasarse, saltarse un paso. Entonces sería 1. Ah, perdón. Ya no va este. Sería 1C1 más 1C2. Yo quiero quiero C1. Y pues aquí tengo 1,2. Sí, puedo obtener 1,2 de la primera expresión. Puedo sustituirlo o puedo obtenerlo aparte y luego sustituir, lo que prefiera. Esto es igual a ¿qué? 2 microfarads. 2 microfarads. Entonces, pues tengo
C1 va a ser igual a ¿qué? Ups. De 3. ¿Cuánto les da C1? 6 Seis. microfarads. ¿Perdón? 6 microfarads. Gracias. Entonces aquí simplemente para hacer los despejes hay que ser ordenados. No hay de otra. ¿Se pueden saltar pasos ya con la práctica? Sí. De hecho, este, por ejemplo, quedaría. Si lo quisiéramos reducir, este quedaría negativo. Así quedaría. Digo, para que se aprenda eso está un poquito complicado, pero ahí está. ¿Preguntas hasta aquí? No, por ahí no. Bueno, este es el inciso A. Si este apenas es el inciso A. Ok, voy a poner aquí a un ladito el B. La carga eléctrica en los capacitores. Ay, eso está muy... No está tan obvio, ¿eh? No está tan obvio. Fíjense bien. Carga en C3 y C4. ¿Cómo están C3 y C4? ¿En serie? En serie. ¿Cómo es la carga para mis capacitores cuando están en serie? Vayan a su cuadrito, revisen y me dicen. Igual a la total. Igual. No a la total. Solo Todas son la iguales. pregunta es, ¿cómo es la carga si los capacitores están en serie? Son iguales. Igual. ¿Ok? No a la total porque tengo más elementos. Pues fíjense bien. ¿Cómo llego a esa carga? Ok. Me voy a ir de regreso en mi circuito equivalente. Me voy a ir de regreso hasta llegar a esa carga. Voy, ¿eh? Ahí voy. Aquí este es más. Este sería más. Este, ok. Inciso B. Aquí sería, decía yo, me voy a regresar desde el último. Voy a partir de los valores totales. Yo tengo que la capacitancia equivalente es igual a la carga total entre el voltaje total. Entonces la carga total va a ser igual a ¿qué? Y esto es igual. El equivalente es de ¿cuánto? De 5. ¿Cuánto me da cuánto me da esta carga? ¿90 por 10 a la menos 6? Creo que los estoy haciendo trabajar de más, pero bueno. Creo que sí. Bueno, la vamos a calcular igual. Vamos a agregar ahí que la carga total, ¿no? ¿Cuánto me dijiste? 90 por 10 a la menos 6. Esa sería la del circuito total. Pero bueno, en realidad para el inciso, ¿cómo están C3, 4
C12 y C12, ¿cómo están? ¿Conectados entre sí? Paralelo. En paralelo. ¿Y cómo están con la fuente? En paralelo. En paralelo. ¿Y cómo es el voltaje? El Igual. voltaje total es la suma, ¿no? No, pero si están mis elementos en paralelo, ¿cómo es el voltaje? Es el mismo. Igual. El voltaje es el mismo. Ah, ok. Entonces, fíjense bien, la carga 3,4 va a ser igual a ¿qué? A la capacitancia 3,4 por el voltaje 3,4, que en este caso es el total. Y esto es igual a ¿cuánto? El 3,4 ¿de cuánto era? De 3. El voltaje de 3,4, pues es el mismo de la fuente. ¿Cuánto me da esto? En realidad sería como desde este punto el inciso. El anterior, bueno, ya lo calculamos esto. ¿Cuánto me da esa carga? ¿54 por 10 a la menos 6? Ok. Ahora bien, yo quiero la carga de los capacitores 3 y 4. Ya tengo la carga 3,4, que es este capacitor. ¿Cómo está formado el capacitor 3,4? ¿Por qué elementos? ¿En serie con el capacitor 3 con el capacitor 4? Exacto. C3,4 está formado por el serie de 3 y 4. ¿Y cómo es la carga cuando mis elementos están en serie? 1 entre 1 entre la... No. ¿Cómo es? Es igual. No la Es igual. expresión. No la expresión, sino cómo es. La carga, no la capacitancia. Creo que me estaban contestando la capacitancia. Aquí sí tienen que tener claro que la carga y la capacitancia no es lo mismo. Si mis elementos están en serie, ¿cómo es la carga? Igual. Igual, es la mismita, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta de nuestro inciso? Pues Q3 es igual a Q4 y esto es igual a 54 microcoulombs. ¿Preguntas? No. ¿Todo bien? ¿Cómo vieron este ejercicio? Está padre, ¿no? Ay, sí, maestra. ¿No? Lo que diga, maestra. ¿A poco no? Bueno, yo creo que todos los profesores en algún momento dicen, ay, qué bonito está este ejercicio. ¿Sí o no? Sí. Estamos bien dañados, ¿eh? Deformados, vamos a decir. Ok, ¿preguntas? Por el momento no. Por el momento no, ok. Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a dejar de grabar. Les voy a mandar unos ejercicios para ya resolver la próxima clase. Ah, ¿saben qué? Igual podemos ver un poquito de teoría. No, vamos a dejarle aquí ya para que. Tarea moral. ¿Cuál va a ser? Revisar lo que trabajamos hoy.